Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen esta parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud, que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Hola queridos hermanos, feliz domingo a todos. Bienvenidos una vez más a encontrarnos para reflexionar juntos la palabra de Dios, la liturgia de la palabra de este domingo 27º del tiempo ordinario. Envió a sus siervos, a los labradores, para recibir sus frutos. La liturgia de este domingo nos propone una parábola que se refiere a la pasión del Señor. Jesús prevé su pasión y cuenta esta parábola para avisar a las autoridades de su pueblo que están tomando un camino equivocado, quiere decir que van por el camino que no nos ha trazado el buen Dios en nuestra vida. La parábola está preparada en la primera lectura por un canto del profeta Isaías sobre la viña del Señor. Así tanto el Evangelio y la primera lectura nos hablan de una viña, aunque con una diferencia, que en la parábola se avisa a las autoridades. En el canto de Isaías avisa a todo el pueblo de Israel. Dos líneas muy importantes hoy en el Evangelio, tanto una que va dirigida específicamente, como también otra que va dirigida a un espectro más amplio, nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre la importancia que tiene el Evangelio y la primera lectura de este domingo. Viene sobre todo a ayudarnos a nosotros a entrar en esa experiencia de profunda experiencia de Dios en nosotros. Por eso es momento que nosotros nos detengamos y meditemos la palabra. El relato de Jesús comienza de una manera similar. Un propietario plantó una viña, la rodeó, construyó una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Viene después el momento decisivo, en el que el propietario confía la viña a unos labradores y se marcha. Se pone a prueba la lealtad de los labradores. Se les ha confiado la viña. Deberán vendimiar y entregar después la cosecha en el tiempo adecuado al propietario. Cuando llega la vendimia, el propietario envía a sus servidores a recoger la cosecha. Pero los labradores tienen una actitud posesiva. Un primer problema. Otro momento es que se consideran simples administradores, sino propietarios, y se niegan a entregar la cosecha. Maltratan a los criados y hasta llegan a lapidarlos y a matarlos. Todos los enviados obtienen el mismo resultado. No está de más recordar el significado de la viña. Como de costumbre simboliza al pueblo, a ese pueblo de Dios escogido.
Y los cuidadores representan a las autoridades políticas y sobre todo a las autoridades religiosas de ese momento. Los enviados son distintos y sobre todo nos hacen referencia a ese envío de los profetas que Dios había suscitado en el pueblo para llamar fuertemente a la conversión, pero no fueron. Y sobre todo, en la actitud más difícil e incomprensiva es que fueron despreciados. Envió y fueron despreciados. Esta parábola nos ayuda a nosotros a poder entrar en esa dinámica de una verdadera capacidad de no hacernos dueños, sino recordar que estamos al servicio, a ese servicio desinteresado, a entregar lo que en nuestras manos se ha puesto para una buena administración, pero sobre todo teniendo capacidad de abrirnos a la realidad a la que todos esperan de nosotros. Finalmente, envió al propio Hijo, que representa el mismo Jesús, que de este modo anuncia su propio fin. Es conmovedor reconocer que Dios regaló al hombre rebelde lo más precioso, su propio Hijo. El mismo Dios que detuvo a Abraham cuando estaba por sacrificar a su hijo Isaac, entregó a su propio Hijo en nuestras manos homicidas. El Hijo de Dios venía a buscar los frutos de la viña del Padre, ese pueblo que había sido preparado durante muchos siglos, pero las autoridades que se sentían dueños del pueblo no permitían al Hijo de Dios recoger los frutos de la fe de ese pueblo elegido. No comprendían que el único dueño de la viña es solo Dios. Las autoridades, al escuchar a Jesús, se dan cuenta que está comparando, o lógicamente, que estaba dirigido precisamente a ellos, que estaban planeando la muerte de Jesús. Pero no pueden arrestarlo por temor a la gente. Una vez más se ve que el problema de Jesús no era el pueblo, sino las autoridades. Así vemos que el corazón de la gente sencilla suele estar más abierto a la novedad de Dios. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. San Mateo nos recuerda en el propio Evangelio, pero los que tienen poder económico, intelectual o político suelen poner, por seguridad, en ese poder y se aferran tanto a esa seguridad falsa que no aceptan un cambio de planes, aunque el mismo Dios les esté proponiendo. Esta parábola, queridos hermanos y hermanas, debe ser también para nosotros un aviso, sobre todo a la actitud posesiva que a veces podemos tener. Todos tenemos responsabilidades, unos a un nivel más modesto, otros a un nivel más alto, otros a un nivel más altísimo, podríamos decirlo. Pero sobre todo es necesario que podamos reconocer que en la presencia del cual aquel que nos ha puesto, nosotros seamos corresponsables. Más para todo eso es una decisión de actitud, que les invito a que podamos asumir o sumarnos respecto a tales responsabilidades. Esa actitud es muy importante y sobre todo es muy decidora de cómo nosotros también estamos dispuestos a ser colaboradores de esa viña que el Señor ha puesto en nuestras manos. Yo te recuerdo, querido hermano, querida hermana, que generosamente te encuentras meditando el Evangelio de esta manera, que tengamos esa capacidad de preguntarnos y hacer un ejercicio. ¿Estoy yo siendo posesivo con las cosas de Dios? ¿O estoy yo proporcionando un mejor acceso a aquellas personas sencillas para poder vivir la experiencia del encuentro en esa viña? Para que mis actitudes no maten las actitudes esperanzadas de aquellos que ven en la iglesia, en esa viña, en ese pueblo de Dios, características que son muy importantes reconocer. Por eso yo te invito a que lo medites. El Señor nos da una llamada muy importante hoy. Nos ha enviado personas concretas para hacernos el anuncio. No vengamos nosotros a pensar de que no necesitamos o vengamos a pensar que somos dueños de esto. Solo somos simples colaboradores que se nos va a pedir rendir cuenta de nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo. La tentación nos puede acechar muchas veces.
es siempre la misma para todos. Y ese es el camino que a veces nos toca recorrer. Una tentación que nos acecha continuamente a adoptar actitudes posesivas, por ejemplo, diciendo: Dios me ha dado unos dones, soy su propietario, hago con ellos lo que yo quiero, he recibido un puesto de autoridad, me aprovecho de él en mi propio interés o para acumular dinero o etcétera. Un largo etcétera podría ser. Pero es la tentación que a veces toca nuestra experiencia de camino. De este modo asumimos una actitud posesiva. En vez de ejercer autoridad en bien de todos, ejercemos autoridad en bien nuestro. Lamentablemente muchas veces se muestra de esta manera, y como iglesia hemos puesto todos los medios para que dentro de esa viña seamos capaces de no vivir estos errores del pasado. La actitud posesiva está en la base de muchísimos pecados, sobre todo de muchísimas injusticias, que a veces cometemos conscientes o inconscientemente. Con ella querríamos alcanzar la mayor felicidad, pero en realidad no es eso lo que tiene lugar en este momento. En efecto, la verdadera felicidad solo se encuentra en una vida de amor y de un servicio concreto a los demás. No olvidemos esto. La verdadera felicidad reside en un darnos, pero sobre todo en un darnos en la experiencia propia de un servicio desinteresado por los demás. No es por lo que yo soy. No es una experiencia de carrerismo que no tiene que instalarse en nuestra iglesia. Gracias a Dios estamos viviendo este sínodo de la sinodalidad. Ojalá que dé muchos frutos, para que de una vez por todas cada uno de nosotros no nos preocupemos dentro de la iglesia en querer tener puestos de ventaja, sino ser una comunidad que en el centro de su vida pone al mismo Jesús. Y así todos los dones, los talentos que Dios nos ha dado, nos servirán de instrumentos para poder amar y servir al prójimo. Si lo usamos en una manera egoísta para buscar nuestros intereses, nos parecemos a los labradores rebeldes de esta parábola. También nosotros, de alguna manera, podemos eliminar a Cristo de nuestras vidas con actitudes decidoras en muchas ocasiones. Cuando percibimos que Él se opone a nuestros planes, cuando tenemos alguna cosa humana a que aferrarnos y no estamos dispuestos a perder esa seguridad para aferrarnos a Dios. Los cristianos estamos llamados a vivir de manera generosa, con este espíritu de amor y de servicio. En Él encontramos la alegría perfecta, la alegría divina que el Señor quiere comunicarnos. Por eso, queridos hermanos, para finalizar, les dejo una pregunta para nuestra propia reflexión. ¿Vivo mis responsabilidades al servicio de los demás? ¿Cómo estamos viviendo esas responsabilidades al servicio de los demás? ¿O mis dones y talentos son utilizados para servir y amar más al prójimo? Son dos preguntas que nos podrían ayudar para que nosotros nos planteemos con certeza cómo estamos viviendo nuestra experiencia en esta llamada que en este día domingo el Señor nos pone para nuestra meditación. Que el Señor les bendiga a todos. Les invito a que también puedan suscribirse a este canal para así poder llegar a más hermanos, para así poder llegar y poder compartir también, si nos hace bien esta reflexión, pues también compartirla. A lo mejor es el Señor que nos habla en este momento y necesita este instrumento para poder llegar a otro hermano que a lo mejor está ahí, ¿no? Viendo las cosas desde lejos, o a lo mejor ha perdido la esperanza, está desesperanzado. Y si esto sirve, lógicamente, con el esfuerzo que le hacemos y el esfuerzo que le ponemos, también pueda compartirlo a muchas más personas. Es la palabra de Dios que se actualiza. De eso no perdamos tiempo y pensemos que a veces es un poco más de lo mismo, no. La palabra de Dios se actualiza. El mensaje que para mí es hoy una llamada importante a no ejercer soberanía de poder sobre las cosas que el Señor me ha encomendado, también puede ser una llamada a ti, querido hermano y hermana, que a lo mejor está viviendo una actitud muy contradictoria. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Cómo el Señor me pide a mí en este tiempo de mi vida
poder vivir ese servicio desinteresado por amor a Él y a mis hermanos en esa viña, en ese pueblo de Dios, a que el Señor me llama constantemente a poder servir. Que el Señor les bendiga, que María Santísima, nuestra Madre, les acompañe y que ella nos mantenga siempre unidos bajo su manto protector de Madre. Que el Señor les bendiga a todos, que tengan un feliz domingo y una bendecida semana.